Nos encontramos en este precioso inmueble conocido desde finales del siglo XIX como la Casa Aguirre. Estos amplios corredores han sido relevantes testigos de diferentes momentos de la historia nayarita. La Casa Aguirre fue fundada por Juan Antonio de Aguirre, un español del País Vasco que llega al entonces séptimo cantón del estado de Jalisco por el año de 1840 aproximadamente, donde se establece, participa en algunas inversiones y conoce a otro destacado empresario de la región de esa época, que es don José María Castaños. José María Castaños, desde hace algunos años, es un personaje muy vinculado al comercio de Tepic. Por 1840 es un importante comerciante que a través del puerto de San Blas se vincula con otros empresarios en diferentes partes del mundo. Esta actividad comercial que realiza es aprovechada gracias a la importancia que el puerto de San Blas tiene para estos años del México independiente. Castaños participa con otro comerciante que es don Eustaquio Barron, y que en un momento dado los excedentes que han ido obteniendo en la actividad comercial los van a canalizar a la actividad industrial. Es José María Castaños precisamente quien da inicio a esta construcción, que será su residencia y posteriormente será conocida como la Casa de los Castaños, que a la postre será adquirida por la Casa Comercial de Aguirre y gracias a la enorme influencia económica que ejerció en esta región, es conocida en la actualidad como la Casa Aguirre. José María Castaños, en 1841 funda una fábrica textil muy cerca de la ciudad de Tepic, a escasos 7 kilómetros, conocida como Bellavista. Unos años después, fundaba un ingenio azucarero con gran proximidad a Bellavista, en la parte norte de la ciudad de Tepic, en Puga. El hablar de José María Castaños es hablar de un promotor e iniciador de un gran proceso de industrialización que en estas regiones se estaba llevando a cabo para ese entonces. Comentan los estudiosos de la tecnología en México que el ingenio de Puga fue una de las primeras unidades de producción que incorporó el vapor como una de las fuentes de energía para poder mover su maquinaria. Todas las unidades de producción que por ese tiempo existían en Tepic lo hacían con caídas de agua, es decir, con fuerza hidráulica. En este ambiente de comercio va surgiendo un personaje que con el paso del tiempo logra tener una gran presencia en los negocios y en la economía en general de la región tepiqueña. Este personaje es don Juan Antonio de Aguirre. También originario del País Vasco, como José María Castaños, él va a participar en un importante capital, ahorro producto de su desempeño laboral como marinero, y lo va a canalizar a la fábrica textil de Bellavista junto con Ignacio Fletes y otros inversionistas de Guadalajara. Juan Antonio Aguirre va a estar un corto tiempo por Tepic, pero en este lapso va a lograr que buena parte de las acciones de la fábrica textil de Bellavista pasen a su poder. Llega un momento en que ya por el año de 1854, Juan Antonio Aguirre está manejando el 70% del total de las acciones de esta empresa. Pero también, paralelo a este esfuerzo de negociante que está teniendo, Juan Antonio adquiere un antiguo trapiche cerca de Bellavista, en un lugar conocido como La Escondida. A casi una década de haber adquirido este viejo trapiche de La Escondida, lo ha transformado en un importante ingenio azucarero de la región. Después de estar alrededor de 3 décadas en Tepic, Juan Antonio Aguirre se retira de la actividad industrial al ver los avances y la consolidación de estas dos grandes empresas, como lo son la fábrica textil de Bellavista y el ingenio azucarero de La Escondida. Regresa a España, pero 2 sobrinos de él permanecen en el recién creado Distrito Militar de Tepic. Uno de ellos fue Pedro Pascasio Aguirre y el otro fue Domingo Gregorio. Pedro Pascasio está también unas 2 décadas trabajando aquí en Tepic, se regresa a España, pero el que va a consolidar esta gran empresa fue Domingo Gregorio.
En 1884, Tepic es denominado territorio y ya por los años de 1890 aproximadamente, Domingo Gregorio Aguirre se ha encargado personalmente de la antigua fábrica textil de Bellavista. Él mismo ha ido a Francia a encargar la maquinaria para modernizar el ingenio azucarero de Puga. Este ingenio azucarero era uno de los más modernos del occidente mexicano. De igual manera, se encargará de ir a Europa y de traer la maquinaria, así como de vigilar que esta misma se traslade desde el puerto de San Blas, esta vez hasta el ingenio azucarero de La Escondida. A través de la correspondencia que Gregorio envía a su hermano Pedro Pascasio, nos damos cuenta de todos los esfuerzos que estos emprendedores industriales están llevando a cabo para que sus unidades de producción en ese tiempo fueran muy competitivas. Sin embargo, Domingo Gregorio es un personaje que tiene una gran cercanía con la ciudad de Tepic. Se puede decir que ha construido una importante identidad con la sociedad tepicense de ese entonces. Domingo Gregorio es quien ya por 1895, 1896, él es quien construye este inmueble donde ahorita nos encontramos, conocido como la Casa Aguirre. 1895, 1896, se puede decir que la Casa Aguirre es el momento de su gran auge. Así fue como la Casa Aguirre, que aprovechando la crisis de otra gran empresa ligada a la historia económica de Tepic, como lo fue la empresa Barrón Forbes y compañía, empieza a adquirir de estos antiguos empresarios el antiguo ingenio azucarero de Puga. Posteriormente, por 1910, adquiere la fábrica textil de Jauja y un poco antes adquiere en la costa norte del estado las haciendas de Chilapa y Buenavista. De esta forma, Domingo Gregorio ve cristalizado un gran proyecto, es decir, que en gran medida la economía del territorio de Tepic gira en torno a la Casa de los Aguirre. Ya para este tiempo, la Casa Aguirre cuenta en su inventario con las haciendas de La Fortuna, La Laguna, Puga, Chilapa, Buenavista, Pozo de Ibarra, Los Limones y Acayapan. Tiene también las fábricas de azúcar y aguardiente de La Escondida y Puga, la fábrica de hilados y tejidos de Bellavista y la planta hidroeléctrica de Tepic. Domingo Gregorio de Aguirre, ya con una edad considerable, parte a su tierra natal, dejando a cargo de estas empresas a sus dos sobrinos, que eran Gonzalo y Esteban Gangoiti. Ellos administrarán los negocios. En 1917, el territorio de Nayarit es elevado a la categoría de estado, y antes de 1925 se han adquirido la antigua fábrica textil de Jauja y las haciendas de La Labor y San Leonel. En resumen, la Casa Domingo Gregorio Aguirre llegó a poseer en Nayarit más de 228,000 hectáreas, superficie superior a la que mide la provincia de Vizcaya, de donde eran ellos originarios y de la cual siempre conservaron su identidad. Pero la Revolución Mexicana en Nayarit se hizo presente con un intenso y radical reparto agrario. Si por 1838, 1840, José María Castaños está trabajando muy activamente para fundar la fábrica textil de Bellavista, Juan Antonio de Aguirre está fundando el ingenio azucarero de La Escondida, 100 años después, precisamente 100 años después, por 1938, estas unidades de producción están entrando en una severa crisis. De esta forma, cuando transcurre la década de los 30, aquellas productivas haciendas son repartidas a varios miles de campesinos. Con ello, se inicia una prolongada crisis, de la cual ya no se recuperarán. La Escondida se desmanteló en 1938. Jauja sufre un incendio en 1947. La planta hidroeléctrica se incorpora a la Comisión Federal, mientras que Puga pasa a propiedad de empresarios de la Ciudad de México. Esta emblemática morada se vende a finales de 1944 a destacadas familias de Guadalajara y actualmente fue adquirida por el gobierno de Nayarit para transformarla en un recinto para la difusión del arte y la cultura.
En la actualidad, la ciudad de Tepic cuenta con un gran número de bienes inmuebles que han dejado huella en su historia y su cultura. Uno de los bienes arquitectónicos más importantes por su trascendencia en la historia económica de la región es la Casa Aguirre, que data de fines del siglo XIX. Esta condición motivó al gobierno estatal a su restauración y conservación por su importancia artística, histórica y cultural, rescatando así una herencia de todos los nayaritas. Esta es la casa más bella de la ciudad, un pequeño palacio europeo. Se pintó, se proyectó, se construyó a la usanza europea. Y obviamente no olvidemos que los planos originales se hicieron por el ingeniero que era Porfirio Lomelí y una realización del maestro don Gabriel Luna y Rodríguez. Y sobre todo que se contrató al mejor pintor de la ciudad, que fue don Jesús Bonilla. Gracias a la decisión del gobierno estatal, se decidió realizar un proyecto de restauración junto con las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo encargado de supervisar todas las restauraciones de este tipo de monumentos históricos, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas. Después de una extensa investigación acerca de los inicios de la Casa Aguirre, se llegó al común acuerdo entre las instituciones involucradas de que la restauración más acertada para este monumento sería la que buscara recuperar su aspecto original de fines del siglo XIX. La intención del instituto es recuperar los espacios de los edificios históricos lo más posible en su verdadera forma y magnitud. Hubo mucha plática para poder llegar a una adecuada solución y que el edificio marchara de acuerdo al proyecto, inclusive con sus modificaciones. Lo que se decidió, que es la etapa en la que de la que más información había y de lo que más vestigio había, era regresarla a la época en la que los Aguirre lo habitaban. Lamentablemente, la condición en la que se encontraba la Casa Aguirre era de gran deterioro. Su estructura, sus pisos, decoraciones e interiores se encontraban modificados y dañados, tanto por el paso del tiempo como por las inadecuadas y severas remodelaciones a las que fue sometida. Tanto sus habitantes como el personal que ocupó este monumento histórico lo fueron modificando a su gusto y necesidades, sin pensar en el daño que ocasionaban a la estructura original. Todo esto condujo al inicio de la ardua labor de rescate patrimonial que los restauradores tenían en sus manos. Al tiempo de empezar a rescatar el inmueble, empezar a intervenirlo, vimos que hubo hasta 3-4 capas de pisos, uno sobre de otro. Aparte de que el patio central estaba cubierto completamente porque las oficinas de Hacienda tenían un gran espacio sobre de él. Pusieron 2 columnas. A la hora de retirar todos los pisos nos dimos cuenta que el piso, que es de laja, estaba todo deformado por las presiones que hacían las columnas. Para llevar a cabo la restauración, primeramente se revisó el proyecto y conforme avanzaba la obra fue modificándose el plano con base en las necesidades que el edificio presentaba. Estos trabajos consistieron en restauración de pinturas, estructuras, grabados, ventanales, puertas, techos y terminados ornamentales. Pero una de las reconstrucciones más significativas fue la del muro que fue derrumbado durante la ampliación de la Avenida México. Este se reconstruyó de la forma más semejante a la que anteriormente tenía antes de ser derribado. Este es uno de los grandes trabajos que las instituciones encargadas de tan importante tarea han realizado. Al momento que empezamos a liberar cosas, empiezan a salir elementos que son dignos de rescatar. En este caso hablamos de la escalera. La escalera tenía una cierta deformación, se reestructuró, por así decirlo, y se reforzó de tal manera para dar seguridad. Nayarit se ha iniciado y ha empezado a forjar gente y está dando pie a que se haga una nueva generación de artesanos para que puedan desarrollar obras de este tipo. El inmueble se ha convertido de nuevo en la casa que fue habitada a principios del siglo XX. Llevándonos de la mano a un instante de la historia de Tepic, que fue inmortalizada en esta construcción.
La restauración en su totalidad abarcó desde enormes demoliciones dentro del edificio, el hallazgo de pisos, reconstrucción de muros, colocación de vidrios tratados de forma rudimentaria, construcción de puertas y ventanas con grabados artesanales, hasta el rescate de pinturas murales, trabajadas minuciosamente por los restauradores. Y este es el resultado. Estamos viendo una casa con un patio central, muy a la usanza incluso desde el virreinato, y de ahí, alrededor de ese patio central, corredores, los cuales distribuían a diferentes espacios. La obra de restauración terminó como tal. Lo que viene siendo el tiempo de duración de la obra fueron alrededor de 1 año y medio. ¿Sí? Hablamos desde el momento en que nos entregan el inmueble, con todos los agregados que se tienen hasta el momento en que nosotros pasamos la estafeta de la obra ya restaurada al SECAM. Pero la restauración no lo es todo, pues una finalidad más es adaptar el inmueble para convertirlo en un funcional museo con los modernos aditamentos que dignifiquen y protejan las creaciones artísticas que en él se expongan. Asimismo, la creación de una biblioteca en la planta alta, además de 2 salones especiales con control de temperatura y humedad, para almacenamiento de obras y exhibiciones que exijan estos estándares. Todos estos implementos, entre muchos otros, conforman junto con la magnificencia del inmueble, el lugar perfecto y digno para la trascendencia del arte y la cultura que se genera en nuestro estado y en otras regiones. Se adquirió con un objetivo primordial, que era instalar un museo, un espacio para las artes, contemporáneas, y que lleva el nombre de doña Emilia Ortiz. Hubo adecuaciones que se hicieron en el inmueble. Estamos hablando de circuito cerrado, voz y datos, instalaciones, aire acondicionado y la inclusión de un cristal templado que abarca la planta baja y la planta alta. Cabe destacar que ese cristal tiene una película para controlar la filtración de los rayos UV, lo cual impide que las obras que se expongan no se vean afectadas. Y tenemos un control de temperatura y humedad en 2 salas para poder contar con exposiciones que vengan de otros países y que nos pidan esos estándares para poder exhibirlas aquí. Al final de una extenuante jornada de trabajo, de un gran proceso de planificación y de investigación, y de la unión de organismos e institutos para la realización del proyecto de restauración y adaptación de la Casa Aguirre, se ha llegado a crear una unidad arquitectónica y funcional en su totalidad. La Casa Aguirre, ahora restaurada, se ha convertido en la infraestructura fundamental para conservar y valorar la cultura e historia de Nayarit, pues ha retomado su rumbo en el Tepic moderno, convirtiéndose así en el Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz. Este edificio es muy particular, es único en el estado y que requiere del esfuerzo de su total recuperación para poder llevar al edificio su máxima representación de esplendor. Creemos que es uno de los mejores ejemplos de final del siglo XIX, de los mejores ejemplos del porfiriato, y que pues si contamos con una mano son pocos los ejemplos y creo que van a tener un buen sabor de boca cuando vengan a conocerlo. Este inmueble que luce tan precioso en su infraestructura, en sus columnas, en sus corredores, sigue estando presente. Esperamos que de aquí se estén tomando las decisiones sobre la vida cultural no únicamente de la ciudad de Tepic, sino también del estado de Nayarit.
Camino al Camposanto es una obra pictórica comprendida en el área del nacionalismo mexicano. Durante su etapa formativa, Emilia Ortiz asistió a la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, donde conoció las bases de un movimiento que estaba en pleno apogeo. A este movimiento se le llamó el nacionalismo mexicano, el cual partió de una postura enérgica en contra de la influencia europeizante. Baste recordar que después de la influencia artística española, la que le sucedió fue la influencia francesa, y que por su máxima expresión se alcanzó en la época del Porfiriato. Los artistas plásticos de la época dieron totalmente la espalda a esas manifestaciones europeas, alejándose de la técnica decorativa y de los toques preciosistas del arte clásico. Ellos se propusieron abordar los rasgos propios de nuestra gente, aunado a la adquisición de una técnica de color muy particular, un colorido que nos representara ante los ojos del mundo, un color muy propio de la tierra como lo fue el rojo ladrillo y el azul añil. Este movimiento, aunque se enfocaba en áreas muy diversas como lo era el paisaje y el atuendo de los mexicanos, también tuvo un enfoque social. Doña Emilia aborda de una manera muy auténtica la expresión de las inquietudes sociales, la pobreza, la miseria de la gente y los sucesos de la injusticia social. Un tema fundamental es en esta obra, Camino al Camposanto, relacionado con los acontecimientos de la conflagración que vivió nuestra nación con la Revolución de 1910. La técnica que aplica la pintora en esta obra es óleo sobre fibracel, en donde resalta la aplicación en pasta para darle mayor cuerpo y expresión a la obra. Esta obra nos transmite un sentimiento por el amor a lo propio. La técnica se vuelve más directa, menos elegante y más expresiva. Una de las vetas artísticas que la caracterizaron de manera especial lo es sin duda el humorismo. Durante su juventud, ella estuvo publicando en diarios locales caricaturas de personajes muy conocidos de la sociedad de Tepic. Uno de ellos fue Conchita Moños. Este personaje durante toda su vida se caracterizó en el uso de un atuendo monocromático, o sea, vestía completamente en un solo color, como podría ser blusa, falda, zapatos, maquillaje y moños azules, y al día siguiente la distinguía su atuendo completo de otro color, que bien podría ser rojo, amarillo o algún otro. Estos son elementos anecdóticos, pero la señora Emilia Ortiz siempre tenía ese ojo atento para captar y registrar los datos que hacían diferente o caracterizaban a cada persona, y con mucho gusto se ponía a dibujarlo. En este caso, tenemos un trabajo realizado con tinta y acuarela. Esta pequeña obra corresponde también a otra de las técnicas experimentales que abordó a lo largo de su trayectoria la pintora Emilia Ortiz. Esta es la técnica del collage, que consiste en el cortado de elementos como papeles o de ilustraciones de algunas revistas o fotografías para crear una nueva composición. Descomponer para componer artísticamente, como se puede observar, es una manifestación muy lúdica. En este caso, el resultado de la obra de doña Emilia Ortiz nos dice que se trata de dos hermanas, y obviamente lo es, porque desde la primera vista el observador aprecia el gran parecido, trasladándonos al recuerdo de aquellas damas parisinas de principios del siglo pasado. Este trabajo conjuga algunos elementos atmosféricos como lo son las nubes, mismos que sugieren a la percepción del espectador que capta un toque nostálgico a la vez. Este trabajo consistió básicamente en pegar recortes de papeles obtenidos de diferentes orígenes y reunidos en una composición y en una nueva propuesta de collage, la cual es practicada por la pintora después de los años 50.
Doña Emilia Ortiz se interesa en los temas sociales como testigo presencial de los movimientos sociales de nuestro tiempo. Esta obra se denomina Huelga de Trabajadores y se encuentra enmarcada en una serie que el artista Emilia Ortiz llama precisamente el tema social. Una obra característica de esta serie es la titulada Huelga de Trabajadores. Un elemento muy importante en el cuadro es la presencia de las mujeres en la protesta de los trabajadores. Doña Emilia Ortiz ha sido una firme creyente de las libertades y el papel que las mujeres deben adoptar, y en este caso, plasma dos figuras femeninas como elementos protagónicos de su pintura. La técnica utilizada resalta un trabajo muy suelto pero a la vez fuerte y contrastante, como si tratara de registrar con mucha fidelidad algunos estados de ánimo propios de una circunstancia como lo es la manifestación. Todo está resuelto con una especie de rapidez, porque precisamente ese es el momento caótico de las multitudes que solo puede ser registrado de esta forma, en la que se percibe algo de expresionismo. La técnica es acrílico sobre papel. Dentro de la serie que el artista Emilia Ortiz denomina Calaveras se encuentra esta obra, en donde la muerte, vista de una manera jocosa y festiva, es el tema fundamental. Una gran tradición del arte mexicano ha sido el culto a la muerte desde épocas prehispánicas. Los artistas mexicanos siempre se han sentido atraídos por este tema, y también han podido incluirle e infundirle el tema del humor al tratamiento de la muerte. Una característica del genio humano es que es el único ser que tiene la capacidad para burlarse de sí mismo, y doña Emilia Ortiz, como en el caso del proverbial Guadalupe Posada, también se burla de sí misma, y en este caso la contemplamos siendo atrapada por la calaca, en donde se aprecia que se la está llevando, aunque ella se resiste. Doña Emilia Ortiz, a pesar de lo dilatado de su trayectoria, siempre ha conservado una frescura en la ejecución de sus trabajos, cosa que sus homólogos artistas le admiran mucho. Gran parte de la producción de la señora Emilia Ortiz estriba en las tradiciones. La técnica aplicada en esta obra pictórica es el acrílico sobre cartón, misma que nos invita a apreciar esa frescura en su ejecución. Esta obra es un dibujo llamado Las Tortilleras, enmarcada en una tendencia no solo personal de doña Emilia Ortiz, sino universal, que se le denomina realismo. El realismo no entendido como una representación objetiva o real de un objeto, sino como una postura de carácter netamente social. Es un estilo que busca hablar de la realidad social, no de la realidad aparente. Los temas básicos eran los trabajadores en el campo, en este caso, una serie de mujeres reunidas para preparar el alimento. Es característico de la señora Emilia Ortiz su gusto por la caricatura y el detalle de los rostros. La caricatura no es un afán de burla, sino el sello de un humor característico de su personalidad. El dibujo es definido, elemental y sin preciosismo, donde la técnica es un medio para expresar con la fuerza del realismo los temas abordados en la serie. Dentro de la prolífica obra de la pintora Emilia Ortiz, resalta un cuadro de los inicios de su trayectoria artística. La pintura titulada Alfredo Castilla es un retrato de la época del maestro del mismo nombre. Alfredo Castilla fue un prominente dramaturgo y director del teatro local de los años 30.
con quien participó la pintora de la obra como actriz siendo muy joven. Esta obra queda enmarcada en una serie distinguida y denominada raigambre académica, debido a su apego a uno de los elementos propios de la academia. El retrato pertenece a los géneros de la pintura tradicional. Sin embargo, doña Emilia Ortiz va más allá de la representación objetiva y toma rasgos de la personalidad del retratado, captando su psicología e interioridad. En esta obra se representan además otros elementos que enriquecen la personalidad plásticamente plasmada. Por ejemplo, la misma silla en donde se encuentra el retrato es una repetición de líneas curvas en arabesco, que refieren un poco a la época del Art Déco, del arte universal. Ya estamos hablando de un concepto posterior a lo académico. Se aborda el retrato en otra actitud. No existe más el apego descriptivo al retrato, sino una totalidad expresiva que capta la personalidad, en este caso del maestro Castilla. La técnica empleada es óleo sobre lienzo, resaltando un pintado muy cuidadoso y acendrado. Todos los artistas mexicanos, en algún momento de su trayectoria, han abordado los temas religiosos, quizás por los recuerdos de su infancia o a veces por una profunda convicción religiosa. Dentro del quehacer artístico de la pintora Emilia Ortiz, no podrían faltar los temas relacionados a la fe, por lo que esta obra pertenece a una serie denominada iconografía religiosa. Después del nacionalismo mexicano, que consistió en una recuperación de algunos de los elementos de nuestra nacionalidad, los pintores consideraron que también la iconografía era un elemento que se tendría que rescatar, pero ya con una postura estética diferente, o sea, contemporánea. Si en la época del barroco mexicano la abundancia de los elementos eran el factor estético motivador, tanto en los artistas como en los espectadores, en la época contemporánea es todo lo contrario. Prevalece la simplicidad, pues la expresión se limita a los rasgos gráficos fundamentales. Aquí no hay detalles. Ejemplo de ello es que podemos apreciar que en las manos y en los pies no existen dedos, y no necesitamos de pintarlos para saber que están ahí. Prevalece una simplicidad propia decorativa de principio del siglo pasado que se llamó fauvismo, inspirado en Matisse, un pintor francés, que plasmaba contornos para rellenarlos de color casi puro de una manera plana. La técnica aplicada en esta obra es acrílico sobre papel. Esta pintura denominada Explosión demográfica corresponde a una serie muy querida de doña Emilia Ortiz, titulada La línea negra. Uno de los elementos muy propios del arte es el ludismo, que es la capacidad de jugar estéticamente con los elementos artísticos disponibles. El trabajo del pintor no se reduce al esfuerzo, a la concentración intelectual o filosófica. En ocasiones hay que abandonar la solemnidad para regresar a la etapa de la niñez, aunque no desde una perspectiva nostálgica, sino con el interés vital de captar lo esencial de la infancia. Esta serie se denomina así Línea Negra porque en esta obra la autora efectuó todas las formas y líneas con un marcador o plumón de tinta oscura, buscando trascender lo figurativo y tendiendo a la abstracción sin describir ni representar. Terminados los trazos, hay sin duda tensiones reconocibles de algunos trazos figurativos, pero tienen un estatus accidental como realizados inconscientemente. No existe el propósito de pintar una figura humana o un objeto cotidiano, pero estos pueden aparecer como signos involuntarios a causa de las casualidades insólitas generadas por las líneas caprichosas. Posteriormente, la artista de una manera también lúdica satura de color los distintos espacios, las distintas zonas, las distintas formas, con una libertad cromática extraordinaria, enclavando su obra dentro de las tendencias contemporáneas más avanzadas del siglo XX.
Esta obra es un dibujo que representa una situación que puso a temblar a la humanidad, que fue el conflicto armado de los años 40 y que tomó dimensiones mayúsculas, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Doña Emilia Ortiz ha sido una testigo de nuestro tiempo. A ella le ha tocado registrar y plasmar con su pincel catástrofes naturales como terremotos, huracanes, conflagraciones mundiales, huelgas, manifestaciones y eventos que han conmovido al mundo. La artista plasma en esta obra al ser humano convertido en una bestia. La guerra enfrenta al hombre consigo mismo, y doña Emilia Ortiz plasma este horror que ocasionan dichos enfrentamientos. Este es un trabajo que se queda enclavado dentro de un movimiento llamado expresionismo, que consistía precisamente en eso, plasmar los aspectos más negativos del ser humano. Su dibujo resalta rasgos expresivos, son pronunciados, podemos decir que son exagerados, pero ese era el propósito de llamar la atención de la sociedad respecto a la actitud del hombre, que en ese momento se erigía como una bestia contra sí mismo. La técnica aplicada en esta obra es crayón sobre papel. Doña Emilia Ortiz, después de haber abordado el nacionalismo mexicano, incursionó en las vanguardias europeas del siglo XX. En un principio, pintó con una visión cubista. Después, se vio inspirada por el expresionismo, más tarde por el surrealismo, para finalmente abordar el tema del abstracto. Esta obra se titula La píldora, porque es precisamente pintada en el tiempo en que fue creada la píldora anticonceptiva. La obra nos habla de una nueva actitud de la mujer ante la vida, dejando atrás la vieja concepción de que las parejas deberían tener los hijos que Dios les diera. La abstracción consiste en una postura del espectador frente a la realidad. En esta obra se pueden apreciar elementos que podemos reconocer, sin embargo, están reducidos a su mínima expresión geométrica. Doña Emilia Ortiz prefiere sacrificar el aprecio de las multitudes para abordar el lenguaje de lo contemporáneo, y si ella regresa a la comodidad de lo figurativo del realismo, podría tener contenta a mucha gente, pero sin embargo, su postura estética se vería traicionada. En el arte contemporáneo la lectura es libre. Puede uno empezar a leer la imagen desde cualquier lugar que se elige. La técnica utilizada en este trabajo es el óleo, una técnica muy requerida y apreciada por la señora Ortiz. En esta obra resalta su trabajo con empastes y culmina con una obra de carácter constructivo. Desde muy temprano, la pintora Emilia Ortiz adoptó el género del paisaje como uno de los temas más promovidos del arte plástico. Esto nos dice que el artista es un ser que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Este tipo de concepción del paisaje no es el concepto tradicional, pues es un paisaje como si fuera una vista aérea del Cerro de Picachos. Al principio del siglo XX, un pintor mexicano llamado Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, estudioso también de los volcanes, concibe pintar los paisajes como si los estuviera viendo desde el espacio. En este sentido, la señora Emilia Ortiz desarrolló un gusto por pintar los paisajes, teniendo en cuenta esta nueva visión, siendo ya otra óptica la del pintor. Es una perspectiva más amplia, un horizonte mucho más abierto. Ya después que la visión del ser humano se ha abierto de esta manera, es difícil que el artista regrese al concepto tradicional. Es por eso que en esta obra la artista nos ofrece un paisaje desde este punto de vista, en donde no existe la construcción geométrica de las montañas. En esta pintura, la técnica a la que recurre el artista es el óleo sobre lienzo, en la cual nos demuestra una ejecución muy libre y espontánea.
En esta obra, la artista deja ver la pincelada y demuestra que trabaja con una gran solvencia, y nos invita a ver esa frescura de la concepción que nos sugiere atmósfera y distancia. En esta ocasión, nos encontramos frente a una de las obras que pertenece a una serie denominada Refranes o Dichos Populares. Para un artista como la señora Emilia Ortiz, la sabiduría popular ha sido una fuente inagotable de inspiración. También esta serie ha sido abordada en todo lo largo de su trayectoria. Sin embargo, ha sido en estos últimos años en donde se ha enfocado de una manera más persistente en esta temática. Considerando que ella siempre ha poseído una fuerte vena humorística, la interpretación de los refranes es un elemento ideal para desarrollar sensibilidad y demostrar el carácter propio de la pintora. En cada uno de los cuadros utiliza 2 o 3 refranes que considera que en algo coinciden o tienen una relación, pero la idea es que el espectador haga una lectura libre de cada cuadro. Doña Emilia Ortiz, como todo artista contemporáneo, nunca se ha propuesto en imponer al espectador algún tomo o lectura, sino que hace una invitación para que estos interpreten libremente el contenido, así como el lenguaje de la pintura. La técnica de esta obra sigue siendo óleo sobre lienzo, y lo sigue trabajando con una frescura y transparencia que se puede asegurar que es extraordinaria.